al Señor Jesús. Bendito sea el santo nombre de nuestro Dios. Pues hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Siempre les digo, ¿no?, en cada inicio de cada predicación, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios sea con cada uno de nosotros, pero también cada uno de nosotros seamos con nuestro Dios, porque separados de nuestro Dios, hermanos, pues nada podemos hacer, pero con Él todo lo podemos, porque Él nos da la fuerza. Y felices, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán, ¿qué, hermanos? Saciados. Así que, pues gloria a Dios por los que de verdad hemos venido a la iglesia con hambre de Dios. Tú vas a ser saciado, yo voy a ser saciado. Si yo tengo hambre de la palabra de Dios, ¿qué es comer de Dios? No es simplemente oír o leer o predicar, no, es hacer lo que Dios dice. Eso es alimentarte de la palabra de Dios. Entonces, felices y dichosos los que se estén alimentando de la palabra de Dios. Yo estoy más que seguro que si estás bien fortalecida, porque así estás practicando lo que Dios dice, va a ser muy difícil que te debilites, ¿verdad?, en los asuntos de nuestro Dios. O sea, no vamos a tener actuaciones, ¿no?, o hechos de personas light. ¿Te acuerdas tú de la predicación? Ya la vamos, bendito Dios, porque hay mucho light ahorita, ¿no? Por nada se ofende, por nada se enoja, por nada, no sé, ¿no? Ahí anda de media curiosa o curioso. Entonces, gloria a Dios por los que se están alimentando de la palabra de Dios. Pero también la palabra de Dios dice que el que come y bebe del Señor Jesucristo no se va a debilitar, menos se va a morir. Pero el que deja de alimentarse y de comer del Señor Jesucristo se va a debilitar y se va a morir. Es un hecho, va rumbo al panteón. Y Dios no es Dios de muertos, sino de, ¿qué, hermanos? De vivos, ¿verdad? Y el que esté adorando a nuestro Dios, es necesario que lo siga haciendo, porque Dios busca a tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El salmista dijo: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, porque mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y una cosa he demandado, dice el salmista también, y esta es la que yo voy a buscar: que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y Jesús, siendo un niño de 12 años, fue hallado por sus padres en el templo. Ya tenía 3 días de que andaba por ahí, ¿no?, de que lo buscaban y no lo encontraban. Pero lo hallaron, y fíjense en dónde: en el templo. Amén. Gloria a Dios. En el templo, en el templo. Qué tremendo. Espero que entiendas este punto. Lo hallaron en el templo, y cuando lo hallaron le dijeron estas palabras: hijo, ¿por qué nos has hecho así? ¿Sabías bien que tenías que ir a no sé dónde, no? Al deporte, a la música. ¿Por qué no fuiste? Te van a poner 0, te vas a poner ahí enfrente y te van a poner las orejas de burro. Pero madre, en el cielo me ponen un 100, mientras aquí en la tierra me ponen 0 o me reprueban. Allá soy acepto con la calificación de un 10. Pero a veces preferimos el 10 aquí, ¿verdad?, y el 0 allá. Muérete de vergüenza. Jesús dijo: madre, ¿no sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario, terrible, ¿no?, estar? No se nos olvide, hermanos, que nos es necesario involucrarnos o relacionarnos en los negocios de nuestro Dios. Y Salomón, cuando terminó el templo de Dios y su casa, viene Dios a la vida de Salomón y le dice: yo he elegido este lugar por casa de sacrificio. Y ahora, dice el Señor a Salomón, ahora estarán atentos mis oídos y mis ojos a la oración en este lugar. Terrible, ¿no? No se te olvide que hay que orar, tener comunión con Dios. Este es un lugar especial para orar, para escuchar a Dios, ¿no? Ok, entonces ya viene el título de la enseñanza. Bendito sea el Señor Jesús. El nombre de la predicación. Este es el título para hoy en la mañana.
y a la tarde viene aquello que te dije yo con anticipación, antes de que se llegara este día domingo. Yo te dije, para el domingo tenemos nuevas cosas, nuevas enseñanzas, y una de las enseñanzas que viene a la tarde es, cuidado con Ben Hadad, piensa lo que vas a hacer. Y fíjate, hermano, cómo Dios sabe todas las cosas, ¿no? Porque yo durante el transcurso de estos días, he visto cosas y digo, Dios mío, tú estás al pendiente de todo, Señor. Amén. Tú sabes lo que está por venir, lo que está por llegar. Tú sabes, Dios mío, por qué vas a hablar, nos quieres advertir, nos quieres alentar, pero a veces las advertencias, lo que Dios dice, se nos olvida, hermano. Y estamos bien enfocados en lo de nosotros, menos en lo del Señor. Pero todavía así, sin enfocarnos en el Señor, estamos esperando del Señor. Muérete de vergüenza. No sé si me estoy explicando, espero que sí. Enfócate en el Señor, como dice mi hermana Mirna. Hay que seguir el blanco que es Cristo Jesús. Ese es el blanco a seguir, hermano, tope de tope, ¿no? Ese es el blanco a seguir. Cristo Jesús. Y para hoy en la mañana tenemos este título para la enseñanza. El título de la enseñanza es hermanos. Dios nunca apoya, así ponle, así se titula hoy la enseñanza. Este es el título de la predicación. Dios nunca apoya lo que Él nunca habló. ¿Ya lo apuntaron? Digan amén si ya lo tienen. Amén. Ok, bendito sea el Señor Jesús. Entonces, así se titula la enseñanza. Ese es el nombre de la predicación. Dios nunca apoya, Dios nunca va a respaldar lo que Él nunca dijo, lo que Él nunca habló. Pónganse listas, pónganse listos. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, bendito Dios. Vamos a el libro de Primera de Corintios capítulo 4. Vamos a Corintios, Primera, capítulo 4. ¿Ya lo tenemos? Dice así la Biblia. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y por favor no se te olvide el título de la enseñanza, el nombre de la predicación. ¿Cómo se titula la enseñanza? Dios nunca apoya lo que Él nunca habló. Amén. Dice entonces acá la Biblia, en 1 Corintios capítulo 4, verso número 6. Dice así: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis, fíjate, a no pensar más de lo que está escrito. ¿Así dice la Biblia? Así que Reina Valera nos dice que no debemos nosotros, los cristianos, los santos de Dios, a pensar más allá de lo que está escrito. Porque hay personas que te ponen a pensar por lo que te dicen. Pero si no es bíblico lo que te dijeron, ni lo pienses, manita. Ni lo pienses. Como decimos nosotros los mexicanos, tíralo a Lucas, ¿no? Tíralo a León. Tienes por qué pensarlo. Si no es bíblico lo que se dijo, lo que se predicó, ni lo pienses, ni lo pienses. Así dice la traducción Reina Valera. Pero este mismo pasaje bíblico te lo voy a leer ahora en otra traducción, que es la traducción lenguaje actual. Mira cómo lo dice acá este pasaje bíblico de 1 de Corintios capítulo 4 verso 6 en la traducción lenguaje actual. Así dice la palabra de Dios: he hablado de Apolo y de mí mismo para que aprendan nuestro ejemplo, lo que significa el dicho. El dicho, fíjate lo que sigue: no hay que hacer ni decir, no hay que hacer ni decir más de lo que la Biblia dice. Si alguien dice algo y no es bíblico, ni lo pienses, dice la traducción de Reina Valera 1960.
En la traducción lenguaje actual dice la Biblia que no tenemos por qué decir, ¿verdad? No tenemos por qué decir o por qué hablar ni hacer tampoco algo que no esté registrado en la Biblia, en la palabra de Dios. Así que si no es bíblico, ni lo pienses. No debemos hablar cosas que no son bíblicas, no debemos de hacer cosas que no son bíblicas, porque hay veces que te mandan a hacer cosas que no son bíblicas. ¿Me explico? Ahí está el asunto, abusados. Pongan atención. Pero este pasaje bíblico mismo también te lo voy a leer en la versión palabra de Dios para todos. Dice así, 1 Corintios 4:6, en la versión palabra de Dios para todos. Hermanos, les pongo como ejemplo de todo esto a Apolos y a mí mismo. Lo hago para que con nuestro ejemplo ustedes aprendan, bendito sea el Señor Jesús, lo que significa solo obedezcan lo que está escrito. Si algo no está en la Biblia, ni lo pienses, ni lo pienses. Nadie debe hablar, nadie debe decir algo que no esté escrito. ¿Me explico? Y si lo hablaron y no está escrito, no tienes tú por qué llevarlo a cabo. No tienes tú por qué ponerlo en práctica, porque no es bíblico. Amén. La Biblia dice que hagamos nada más lo que está escrito. Eso sí, obedécelo, sujétate, sométete, siempre y cuando esté en la Biblia. Pero hay que tener cuidado, porque muchos de nosotros los predicadores hablamos cosas, y lo más tremendo de esto que citamos la Biblia, pero en ocasiones no se está dando la verdadera interpretación o el verdadero significado, y podemos llevar a la congregación o a los que nos oyen a practicar cosas que nunca deberían de por qué estarlas practicando o llevarlas a cabo. ¿Me explico? Ahora, en Jeremías capítulo 23, vamos a Jeremías capítulo 23. ¿Ya tenemos Jeremías capítulo 23? Dice así la Biblia en Jeremías capítulo 23. Fíjate. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Fíjate cómo estos predicadores, de una manera atrevida, les decían a los que hacían enojar a Dios. Y esto es lo que les decían estos predicadores a los que hacían enojar a Dios. Jehová dijo, fíjate, Jehová dijo. ¿Cómo se titula la enseñanza? Dios no apoya, Dios no respalda lo que Él nunca habló, lo que Él nunca dijo. ¿Me explico? Nunca lo va a respaldar Él. Entonces dice acá la Biblia, dicen atrevidamente algunos predicadores, algunos profetas, a los que me irritan o a los que me hacen enojar. Jehová dijo, paz tendréis. Fíjate, a los que hacen enojar a Dios lo que les decían, no te preocupes, Dios es bueno, Dios te va a bendecir con paz, con dicha, con felicidad. Y luego dice más adelante, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Fíjate qué palabra, ¿no? Lo más tremendo que decían, Dios dice, Dios dijo. Tremendo, ¿no? Bendito sea el Señor Jesús. Este pasaje bíblico de Jeremías 23:17 te lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Pongan atención. Así dice la palabra de Dios en la versión Dios habla hoy, el mismo pasaje bíblico de Jeremías 23:17. A los que desprecian mi palabra, dice Dios, a los que desprecian mi palabra, fíjate, a los que desprecian mi palabra, a los que ignoran mi palabra, a los que echan tras sus espaldas mi palabra, les dicen estos predicadores, todo les saldrá bien, todo les saldrá bien. Tremendo, ¿no?
todo le saldrá bien. Hay que tener cuidado con lo que oímos. Si no es bíblico, ni siquiera lo pienses. ¿Me explico? No lo lleves a cabo. No le pongas atención. Nada más obedece lo que Dios dice. Sométete, sujétate. Y tú vas a ver la gloria de Dios. ¿Me explico? Entonces dicen estos predicadores, a los que desprecian la palabra de Dios, todo les saldrá bien. Y a los que siguen tercamente las inclinaciones de su corazón, pero de un corazón perverso y engañoso. Dice, y a los que tercamente, de una manera constante, ¿no?, siguen las inclinaciones de su corazón. Esto es lo que les dicen. No les vendrá ningún mal, porque Dios es amor, hermanos. ¿Y de verdad Dios es amor? Sí, pero Dios al que ama lo disciplina, lo castiga, lo corrige, lo pone en su lugar, ¿verdad? Pero cuando no es hijo de Él, pues entonces lo deja que viva y haga como bien le parezca, ¿no? Pero cuando es hijo de Dios, Dios te visita, ¿verdad? Porque te ama. Y la Biblia dice, hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, porque Dios a los que ama los disciplina, los corrige, los pone en su lugar. Terrible, ¿no? Bendito sea el Señor Jesús. Ahora, te alabamos, bendito Dios. En Jeremías capítulo 14, verso 13 y verso 14. Jeremías capítulo 14, verso 13 y verso 14. ¿Lo tenemos? Digan amén. Pero recio, que se oiga, no lo almorzaron bien. Entiendes, bendito sea el Señor Jesús. Jeremías 14, 13 y 14 dice así la Biblia. Y yo dije, este es el profeta Jeremías quien dice esas palabras. Y yo dije, Señor. Él se está refiriendo al Señor Dios Todopoderoso, al Señor Jehová. Dice así nuevamente. Y yo dije, Señor Jehová. He aquí que los profetas o predicadores les dicen a los que siguen su terco y malvado corazón que nada mal les acontecerá, y a los que menosprecian la palabra de Dios les va a ir bien. Fíjate, hermano, fíjate, como dice la chilindrina, ¿no? Entonces dice así nuevamente Jeremías 14, 13. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Ellos decían, así dice el Señor. Y Jeremías se preocupaba, le decía, ¿cómo? No puede ser, Dios mío, tú no eres así. ¿Cómo que al que te desobedezca, al que ande eternamente en un camino perverso, está esperando el bien, y que tú les digas que no les va a ir mal? Señor mío, le dice Jeremías, porque él conoce a Dios. Tú tienes que conocer a Dios, porque ahorita te la pintan muy bien por el YouTube y por el internet o por la radio y también por la televisión, pero hay que checar bien las escrituras, la palabra de Dios, para que no nos digan, para que no nos cuenten, porque a lo mejor nos mienten. ¿Sí o no, hermanos? Entonces dice así el 14. Me dijo entonces Jehová. ¿Me dijo entonces quién? Jehová al profeta Jeremías, un predicador de nuestro Dios, ¿no? Falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No les envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan, os enseñan. ¿Me explico? Tremendo. ¿Cómo se titula la enseñanza? Dios nunca respalda. ¿Me explico? Dios nunca apoya lo que Él nunca ha hablado. Pero cuando Él habla, cuando Él dice, es un hecho que Él lo respalda. Lo creamos o no lo creamos. Lo vivamos o no lo vivamos, Él lo respalda, Él lo sustenta. ¿Me explico, hermanos? Por eso cuando Dios habla, tiembla. ¿Verdad?
tiembla delante de Él. Porque cuando tú tiemblas a su palabra, o esa palabra temblar también quiere decir reverenciar. No me vayas a salir de repente cuando oigas la palabra de Dios que empieza así, ¿verdad? Porque ese no es el punto. O sea, reverencialo, humíllate, agacha la cabeza delante de Él. Porque cualquiera que se humilla va para arriba, pero cualquiera que se enaltece va para abajo. Cuando tú tiemblas a la palabra de Dios, cuando tú te humillas delante de Él, ¿qué crees? Dios no quita los ojos de tu persona. Nada más imagínate, Él es tu escudo, Él es tu protector, Él es tu socorro, Él es tu ayuda, Él es tu defensor. Él no quita sus ojos de tu vida, porque cuando Él habla, tiemblas o te humillas o eres sensible a su voz y lo que Él dijo lo llevas a cabo. ¿Me explico? Entonces es bueno oír la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. Amén. Entonces dice acá, estos son falsos profetas, Jeremías. Yo no he tratado con ellos, yo no les he hablado. Lo que sueñan es de lo que comieron, de más, o porque ayunaron. ¿Me explico? Y no comieron. Pero en su ayuno llevan una vida, como allá lo enseña el libro de Isaías, que ayunaban, pero hasta golpeaban a la gente y no dejaban de señalar a la gente. Hay gente que me dice a mí, me estoy preparando para hacer esto en el nombre del Señor. ¿Y sabes tú cómo se preparan? Con leer la Biblia. Se preparan con ayunar, pero se llevan cercas, manito. Son tremendas o son tremendos. Pero ya se privaron de los alimentos y están leyendo la Biblia. Y algunos cantos están cantando. Eso no es prepararte. No, compórtate bien. Obedece al Señor. Me explico, tiembla su palabra y tú vas a ver la gloria de Dios, la bendición de Dios sobre tu vida. Amén. Dice la Biblia ahora en Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 17, bendito sea el Señor Jesús. Ya tenemos Hechos capítulo 17. Dice así la Biblia en Hechos 17, 10 al 12. Gloria a Dios. Inmediatamente los hermanos, dice la Biblia así, enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron, dice la palabra, con toda solicitud. ¿Y qué dice la Biblia, hermanos? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Cualquier cosa que tú oigas o que yo oiga, hay que escudriñar las escrituras para verificar si lo que se nos está enseñando, lo que se nos está diciendo es bíblico o es antibíblico. Si no es bíblico, escúchame bien, ni lo pienses. No lo lleves a cabo, no lo obedezcas. Pero si es bíblico, obedécele, sométete, llévalo a cabo. Dios nunca va a respaldar lo que Él nunca habló, lo que Él nunca dijo. ¿Me explico? Amén. Seamos entonces pues como los de Berea cuando escuchemos la palabra de Dios. Escudriñemos cuidadosamente para ver si lo que se nos está diciendo es así o no es así. Amén. Ya la vamos, bendito Dios. En el verso número 12, así que creyeron muchos. ¿Por qué? Porque verificaron que lo que les estaban enseñando, así era. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Pero mira lo que sigue acá. Vamos ahora a Marcos capítulo 7. Marcos capítulo número 7. ¿Tenemos Marcos capítulo número 7? Vamos a ver del 1 al verso número 2. Dice así la Biblia. Se juntaron a Jesús los fariseos. ¿Quiénes? Los fariseos. Los fariseos. Y algunos de los escribas. Algunos de los que escribían la Biblia, ¿no? Y enseñaban la Biblia. Entonces dice la palabra de Dios que se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo
algunos de los discípulos de Jesús, algunos de los estudiantes de Jesús, algunos de los seguidores de Jesús, comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas. Los que, hermanos, los condenaban. Cuando ellos miraron, escúchame bien, a los discípulos, a la iglesia de Jesús comer, sin antes haberse lavado las manos, no, se sorprendieron, se asustaron, dijeron, qué bárbaros, qué tremendos, ¿cómo es posible de que estas personas coman sin antes lavarse las manos? Son inmundos, se van a ir al infierno. ¿Me explico? Y muchos de los que seguían a estos fariseos, a estos escribas, y ya lo hacían, hermanos. Y sabes una cosa, no era bíblico, pero ya lo hacían. No comían sin antes no se lavaban las manos, porque si no se iban al infierno. Porque la Biblia dice que cuando ellos miraron a los discípulos de Jesús comer con las manos sin antes lavárselas, los condenaban, Pero gracias a Dios que ahí está Jesús, ¿no? Jesús es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a decir algo ahorita a estos que llegaron con una enseñanza, una doctrina, que no sé de dónde les salió, hermano, dónde los brotó. Lo tremendo es que mucha gente los estaba siguiendo y estaba practicando lo que ellos enseñaban. Y lo más tremendo de que si alguno se atrevía, ¿verdad?, que se le pasaba a comer sin antes lavarse las manos, decía, ¡ay, soy inmundo! ¡Ay, qué pecado! Les venía un temor donde Dios no tenía nada que ver ahí. ¿Me explico? Donde Dios, ¿qué, hermanos? No tenía nada que ver ahí. Entonces dice más adelante la palabra santa de nuestro Dios en Marcos capítulo 7, verso 5 al verso 7. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Conforme a las costumbres de los ancianos. Es tremendo, ¿no? Sino que comen pan con manos inmundas. Ahora, fíjate lo que va a decir la palabra de Dios. Jesús, respondiéndole él, Jesús, que es la palabra de Dios, les dijo, ¿cómo les dijo? Hipócritas, sácale manteca al bote. Hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Una persona que aparenta ser lo que en realidad no es. Eso es un hipócrita. Y Jesús le dijo a estos religiosos hipócritas. Y fíjate, bien profetizó. Fíjate, bien dijo Isaías. Bien predicó Isaías, así entienden. Bien profetizó de vosotros Isaías. Y dice así, como está escrito, este pueblo con la boca me honra, o de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano, aquí la palabra en vano quiere decir hueco, vacío, sin sentido. ¿Me explico? Dice, pues en vano me honran. Ellos se imaginaban que estaban honrando a Dios y que Dios aceptaba esa honra, porque ellos decían, vamos a lavarnos las manos y no vamos a comer con las manos sucias, así vamos a honrar a Dios. Dijo Dios, me estás honrando de una manera hueca, sin sentido, vacía. Yo no le he ordenado y yo no respaldo lo que yo nunca hablé. Tremendo, ¿no? Bendito sea el Señor Jesús. Entonces dice la palabra, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas o enseñanzas, mandamientos de hombres, enseñanzas, doctrinas de hombres, de humanos. Pero fíjate, vámonos al libro de Isaías, que fue el libro que Jesús citó. Dice así, Isaías capítulo 29, verso número 13. ¿Ya lo tenemos? Digan amén. Dice Isaías capítulo 29, verso número 13. Dice así la Biblia. Dice pues el Señor. Esto lo dijo el profeta Isaías, lo profetizó. Y Jesús allá les dice a los religiosos, ¿no? Escribas y fariseos. Bien predicó, bien dijo el profeta Isaías. Y aquí está lo que Isaías profetizó, lo que Isaías habló. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca
y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y fíjate lo que sigue. Y su temor y su miedo de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. La gente que seguía a aquellos religiosos, escribas y fariseos, tenían un miedo donde Dios no tenía nada que ver ahí, hermanos. ¿Me explico? Si no lavaban los vasos donde bebían, era inmundo, se condenaban. Y lo hacían por miedo a Dios de que los fuera a castigar. Pero Dios nunca apoya lo que Él nunca habló. Hay que tener cuidado. Dios no respalda lo que Él nunca habló. Él respalda y apoya lo que Él dice. Así que cuando alguien diga algo y veas tú que no es así, ni lo pienses. Menos lo hagas. Menos lo lleves a cabo. Pero cuando es de Dios, llévalo a cabo. Tiembla su palabra. Humíllate delante de Él. Explico, agacha la cabeza delante de Él. Y los ojos de Dios estarán sobre tu vida, sobre tu persona. Él será tu escudo, Él será tu socorro, Él será tu defensor. Amén o no amén. Bendito sea el Señor Jesús. Vamos a 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro capítulo número 1. Bendito sea el santo nombre de mi Dios eterno. Qué maravilloso es el Señor, ¿no, hermanos? Dice así en 2 de Pedro capítulo 1, 16 al 19. Fíjate lo que dice el apóstol Pedro. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas, siguiendo novelas, vana palabrería. ¿Me explico? Ya la vamos, bendito Dios. Dice entonces así, ya la vamos, bendito Dios, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pregunta, ¿ellos vieron la majestad del Señor aquí en la tierra? ¿Tu respuesta qué es? Yo pienso que sí, ¿no? Pues así es, porque Pedro, el apóstol, vio a nuestro Salvador aquí en la tierra, anduvo con Él. Amén. Cuidado cuando personas te digan, yo vi, yo oí, yo soñé, yo sentí. ¿Me explico? Porque si no tenemos cuidado nos pueden apantallar y nos pueden hacer creer que lo que vieron, que lo que oyeron, que lo que soñaron, que lo que sintieron es de Dios. Y luego después te pueden hacer cosas que quizás Dios no tenga nada que ver ahí. ¿Me explico? Pero Pedro sí miró al Señor. ¿Cómo no? No, él sí lo miró. Él sí lo miró. Él mismo lo está diciendo, nuevamente el verso. Te alabamos, bendito Dios. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tenemos complacencia. ¿Te acuerdas cuando Jesús se bautizaba y subía del agua? Cuando el Espíritu Santo vino sobre Él como paloma y luego se oyó una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Pedro lo que oyó y lo que vio es bíblico. Es de Dios, es verdadero. Amén. Y dice la Biblia así en el verso 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. También, dice, tenemos también, ¿qué dice la Biblia, hermanos? La palabra profética más segura. Si no nos creen a lo que vimos, a lo que oímos, tenemos la palabra de Dios que nos respalda. Lo que vimos y oímos, todo lo que tú ves y todo lo que tú oyes, tiene que tener respaldo bíblico. Porque Dios no trae ahorita ninguna clase de novedad. La Biblia dice, no le añades y no le quites. Y la Biblia es el mapa a seguir. La Biblia te sea suficiente. ¿Me explico? Para dirigir tu vida. Para caminar delante de tu Señor.
Cuidado con las personas que dicen yo vi y que el Señor me dijo. Un profeta Noide en la televisión dijo que Dios le dijo que subiera al Everest y subió y allá Dios se le manifestó. ¿Y qué creen? El Everest se reeditó todo. Lo más tremendo de que nada más se lo supo, nadie más. O sea, no salió por ninguna parte de la noticia. Bendito sea el Señor Jesús. Y lo más tremendo que la gente aplaudía es amén. Tú vas a decir amén cuando tú sepas de que lo que se está enseñando así es, porque tú también lo sabes. O sea, al decir tu amén, estás diciendo amén. Estoy de acuerdo con usted, así es. Yo lo sé, yo lo entiendo también. Pero hay personas que dicen amén, nada más por decir amén. Bendito sea el Señor Jesús. Entonces, tenemos también la palabra profética más segura. La palabra de Dios es más seguro de lo que uno ve, de lo que uno oye, de lo que uno siente. Tenemos la Biblia. Es más segura la palabra de Dios. A mí me han dicho, usted se limita mucho a la palabra de Dios y Dios es más. No, mira, yo no me limito por mí mismo a la palabra de Dios. Es Dios que me limita a mí con su palabra. Amén. Y Él me dice, la palabra te sea suficiente y la palabra me tiene que ser suficiente. Amén. ¿Me explico, hermano? Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, bendito Dios. Ahora, gloria a Dios. Tengo una pregunta. Gloria a Dios. Dios dijo que atáramos al diablo y a sus demonios. Es una pregunta. Otra vez. Dios dijo, o sea, es bíblico que atemos al diablo y a sus demonios. Porque muchos de nosotros, los predicadores o los cristianos, decimos, te ato Satanás y te ato espíritu inmundo. Y Satanás sigue igual de suelto. Lo mismo que los demonios, porque viven atando al espíritu demoniático de fornicación. ¿Y ha cesado la fornicación, hermanos? ¿No sabes por qué? Porque Dios nunca va a respaldar lo que Él nunca habló, lo que Él nunca dijo. ¿Me explico? El diablo todavía sigue suelto. Amén. No está atado. Y los demonios también están sueltos. No están atados ni nadie los puede atar. No sé si me estoy explicando, espero que sí. Algunos quizás me hagan así medio curioso, ¿verdad? Pero vamos a checar la Biblia, la palabra de Dios, porque Dios no nos mandó atar a Satanás ni tampoco atar a los demonios. Y otra pregunta, ¿Dios nos mandó a desatar bendiciones del cielo? O sea, yo desato bendición sobre mi hermana Meli. Mi hermana Meli viene emocionada y tiembla y dice amén. Pero Dios a mí no me ha mandado a desatar bendiciones de lo alto. No sé si me explico, espero que sí. Espero que se equilibren y pongan atención y no se me chiven, no me peguen los ojos así medio curiosos. Amén. Ya la vamos, bendito Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia, la palabra santa de nuestro Dios. Mateo capítulo 16, porque este es un pasaje bíblico que se usa para respaldarse y decir que Dios dijo que ataremos aquí en la tierra para que lo que ataremos aquí en la tierra fuera atado en el cielo. Y que desataremos aquí en la tierra para que allá en el cielo se desatara lo que desatamos aquí en la tierra. Vamos a ver, vamos a escudriñar este pasaje bíblico. Mateo capítulo 16, versos 13 al 19. Dice así la Biblia. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Me detengo un poquito aquí para hacerte una pregunta. En todo lo que hemos leído, ¿ha aparecido Satanás, el nombre de Satanás? ¿Del dragón, de la serpiente? ¿O de algún demonio? No, ¿verdad? Bueno,
hasta lo que hemos leído, no ha hablado nada de diablo ni de demonios, ¿verdad? Nomás imagínate que yo vaya con mi hermana Delia y tenga una conversación y nunca yo mencioné agua o pan o galletas. Y después que alguien diga, no, pues el hermano dijo que agua, galletas y pan, donde yo nunca lo leí, nunca lo dije. Y es exactamente lo que pasa, lo que está ocurriendo. Que Dios hasta ahorita y hasta donde vamos a llegar no va ni siquiera a mencionar la palabra diablo una sola vez, aquí donde estamos leyendo, ni tampoco la palabra demonios. Pero la gente está diciendo, ahí está escrito, Dios dijo que atáramos a Satanás. No es cierto, es mentira. ¿Me explico, hermanos? Vamos a seguir leyendo, ¿está bien? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Y yo también te digo que tú eres ¿qué? Pedro. Y sobre esta roca, quiero que notes este punto aquí, es muy importante, lo que sigue. Y sobre esta roca, ¿qué, hermanos? Edificaré, digan conmigo, edificaré. O construiré. Sobre esta roca, dice Jesús, edificaré o construiré, ¿qué? Mi iglesia. La iglesia va a ser construida, va a ser edificada. Sí. ¿Quién la va a construir? ¿Quién la va a edificar? Dios. ¿Dios cómo? A través de su palabra. La Biblia dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra nos santifica. La palabra nos lleva a que cambiemos la vieja manera de vivir y en Cristo Jesús vivamos la nueva vida, ¿no? Entonces, dice Jesús a Pedro que él edificaría, o sea, Jesús edificaría la iglesia, ¿verdad? La construiría, ¿verdad que sí? Y luego dice más adelante, y las puertas del Hades de una iglesia construida, de una iglesia edificada, no, ¿qué, hermanos? No prevalecería. Las puertas del Hades o del infierno no prevalecerían contra la iglesia construida o edificada. Amén. Y a ti, Dios le dice a Pedro, ¿verdad? Quien va a construir la iglesia de el Señor Jesús, que va a edificar la iglesia del Señor Jesús. Dice más adelante, entonces, ya la vamos, bendito Dios. Y a ti te daré ¿qué? Las llaves del reino de los cielos. Ok. Y todo lo que atares, digan conmigo, atares. Ok. En la tierra será desatado en los cielos. Entonces, ¿es bíblico atar? ¿Sí o no? Sí, pero ¿qué Dios quiso decir con eso? Bueno, hermano, pues atar al diablo. Porque todo es todo, dijo, y todo lo que atares. Bueno, una pregunta. La Biblia dice, y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, será hecho. Bueno, Dios contesta todo lo que le pidamos. Bueno, siempre y cuando sea de acuerdo a su voluntad. Pero supongamos que tú digas, Dios mío, tú dices que todo lo que te pida, porque así está escrito en tu palabra, en tu nombre al Padre, si yo le pido al Padre en tu nombre, me lo vas a dar. Y tú eres cristiana, ¿verdad? Y eres soltera. Y te llamó la atención uno que no es cristiano, uno que no es salvo. Y le dices, Dios mío, pues como usted dice, de que todo lo que le pida, le pido a ese muchacho, porque me agradó, porque me gustó. Pero la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Te fijas? Que hay que equilibrarnos. Hay que escudriñar lo que se nos está enseñando, lo que estamos leyendo. Porque Dios nunca jamás, escúchame bien, va a respaldar algo que Él nunca habló, algo que Él nunca dijo. Así que si no es bíblico, ni lo pienses. Menos lo lleves a cabo, menos lo practiques.
Pero si es de Dios, pero si Él lo habló, escúchame bien, llévalo a cabo, tiembla su palabra, ejecútala. Tú vas a ver la gloria de Dios, tú vas a ver la bendición de Dios sobre tu vida. Entonces, bendito sea el Señor Jesús. Dice así el 19: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, ¿qué quiere decir o qué significa la palabra desatar o la palabra atar? No se te olvide que Dios le dijo a Pedro que sobre esa roca sería edificada, construida, ¿qué? La iglesia. La iglesia. La iglesia. Amén. Ahora dijo, y a ti, Pedro, te doy las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates, la palabra atar, ¿saben lo que quiere decir? Prohibir. Prohibir. O sea, si Pedro iba a edificar la iglesia, ¿verdad? Si iba a construir la iglesia, Dios le dijo a Pedro, todo lo que le prohíbas a lo que vas a construir, todo lo que le prohíbas aquí en la tierra, siempre y cuando sea bíblico, tendrá respaldo allá en el cielo. ¿Me explico? Ya la vamos, bendito Dios. ¿Y qué quiere decir la palabra desatar? La palabra desatar quiere decir permitir. Si la iglesia va a ser construida, edificada, ¿verdad? Y a Pedro se le dan las llaves del reino de los cielos. Pedro tenía que tener cuidado con cómo le iba a edificar, cómo le iba a construir. Si no le iba a permitir algo a la iglesia, tenía que ser bíblico. Y si algo no le iba a permitir a la iglesia, tenía que ser bíblico también. Porque si Jehová no es quien edifica, en vano trabajan los edificadores o los que construyen. ¿Te fijas, hermano? Entonces, la palabra atar es prohibir y la palabra desatar es permitir. ¿Me entendiste? ¿Acaso habló algo de demonios el Señor? Para nada. Pero hoy en día estos pasajes bíblicos los malentienden y ato a Satanás. Y Satanás sigue suelto, ¿no? Y ato al espíritu de la codicia, de la avaricia. ¿Y cuántos codiciosos y avariciosos no hay? Es que Dios nunca va a respaldar lo que nunca habló, hermanos. ¿Me estoy explicando lo que estoy diciendo? Ya lo vamos, bendito Dios. Vamos a Mateo capítulo 18. Bendito sea el Señor Jesús. Dice así en Mateo capítulo 18. Ya la vamos, bendito Dios. Verso 15 al 22. Pero antes, ahí hay un título. Gloria a Dios. Hay un título ahí, arribita, en Mateo 18, del 15 en adelante. ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Esto va a estar bien interesante, hermano. Pongan atención. Fíjate lo que sigue. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Ese es el paso número 1 cuando un hermano nos falla. ¿Verdad? ¿Qué hay que hacer, hermanos? Según la Biblia, reprenderle. Ir personalmente con la persona y reprenderle, estando la persona que nos ofendió y el ofendido, ¿no? Reprenderle. Ese es el paso número 1. ¿Me estoy explicando? Ok. Dice más adelante, mas si no te oyere, toma aún contigo, ¿a cuántos? ¿A uno o a dos? Para que en boca de 2 o 3 testigos, ¿qué dice la Biblia? Ya la vamos, bendito Dios. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Conteste toda palabra. Ok, si algún hermano peca. ¿Qué hay que hacer, hermanos, cuando el muere nos falla? No hay que caerle a mazazos, no. Hay que reparar, ¿verdad? La falla. Porque Dios dijo a Pedro, vas a edificar la iglesia. Vas a construir la iglesia. Y hay algunas fallas a veces en lo que se está construyendo. Y hay que reparar esas fallas en lo que se está construyendo. ¿Me explico? Ahora dice, si hubo una falla en lo que se está construyendo, ve y trata el asunto.
¿verdad? Personalmente. Pero si no te da buenos resultados, ve y toma contigo a 2 personas más, para que en boca de 2 o 3 testigos conteste, ¿verdad? Ok, y sigue más adelante. Mas si no los oyere, dilo a la iglesia o a los líderes de la iglesia, a los pastores, a las cabezas, díselos. Y si no oyeren ni a los pastores, a los líderes de la iglesia, ¿qué dice la Biblia? Tenle por gentil o por publicano, actuando, está orando como si fuera un perdido. Pero en caso puede ser un perdido, hermanos. En caso puede ser un perdido, puede ser uno que no le ha amanecido, uno que no ha nacido de nuevo. Ok, ahora fíjate lo que sigue, el 18. De cierto os digo que todo lo que atéis, que todo lo que atéis. ¿Qué quiere decir la palabra atar? Prohibir. Bueno, ahora dice la Biblia, de cierto te digo que todo lo que atéis aquí en la tierra, refiriéndose a quién, al que está mal, al que obró mal, ¿verdad? Ahora se va a disciplinar, ahora hay que prohibirle, ¿verdad? Hay que prohibirle que cosas que están en la Biblia y te da respaldo en el cielo. Así que si no quieres entender, entonces te me sientas allá atrás como disciplina y no participas en nada, porque no te quieres corregir, no te quieres enderezar. Y te va a dar nada más una chance, un tiempo, porque si no te compones después de un tiempo, en la disciplina que te estoy dando, vas a estar fuera. Y eso tiene respaldo de Dios. Eso Dios lo apoya. ¿Me explico? Entonces, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. ¿Me explico? Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Todo lo que le prohíbas a este testarudo que no se quiere componer, todo lo que le prohíbas, siempre y cuando sea bíblico, será prohibido en el cielo. Pero todo lo que le permitas, ¿verdad?, será permitido en el cielo. Ahora fíjate lo que dice la Biblia. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo, en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, acerca de cualquier cosa de qué, respecto a los problemas que están surgiendo con esta persona, vamos a ponernos 2 o 3 personas de acuerdo con sabiduría de Dios para la disciplina que se le va a imponer a esta persona que se está construyendo, que tuvo una falla. Pero algunos dicen, ponte de acuerdo conmigo y vamos a orar juntos, porque la Biblia dice que donde 2 se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa, Dios está ahí en medio. Pero ¿qué si fuera una sola persona? Mira, hermanos, podemos hacer oraciones solas, sin nadie que nos acompañe. Y no es que 2 o 3 refuercen más la oración, con uno solo, con su corazón sincero y honesto, puede ser oído por nuestro Dios. Pero este pasaje bíblico parece ser como que nos da a entender de que tenemos que ser 2 o 3, si no, pues no. No, estamos equivocados, estamos errados. La Biblia dice que, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo acerca de cualquier cosa aquí en la tierra que pidieren, ¿será que, hermanos? Será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, no es que Dios desee 2 o 3 personas en una congregación. Dios desea que su casa sea llena, ¿verdad? Pero donde 2 o 3 ahí, ¿verdad?, se reúnen, se congregan, Dios ahí está en medio para respaldar lo que se le va a imponer o lo que se le va a aplicar al que cometió esa falla, porque se está construyendo, porque se está edificando. ¿Me explico? Entonces, en el capítulo 16 y el capítulo 18 no nos habla Dios ni de atar demonios ni tampoco al diablo. Y Dios nunca va a respaldar lo que Él nunca habló, lo que Él nunca dijo. Bueno, hermanos, vamos a hacer una pequeña pausa. Al rato vamos a regresar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dale fuerte el aplauso al Padre con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Él se merece. Gloria al Señor Jesús. Amén.